Te debo el maquillaje. Estoy filmando, esto debo Sí, usar, debo sí, usar ya lo todo, sé. debo usar todo. Ya lo sé. Así que como este lo voy a usar. No, si no lo sabía, capaz que no lo sabía. Otro video más. ¿Cómo andan acá desde Acuario el Estuario? Bueno, ya la vez pasada le dijimos que íbamos a dejar tanta cháchara de conocernos y demás. Y se nos ocurrió para este video hacerlo hablar un poquito a Marcelo, que es el que le tiene siempre miedo a la cámara. Así que vamos a hacer uno de cómo iniciarse en acuario marino, y qué mejor que Marcelo, que es el que manda con ese tema. Así que vamos a molestarlo un poquito. ¿Estás listo? Soy toda tuya. Ahora sí. Bueno, Marce, nos va a tener que contar, porque bueno, tenemos de todo un poco acá, y la pregunta más frecuente cuando ven la coralera, que después la vamos a enfocar y demás, es sobre cómo iniciar el marino y todo, y somos de la política de no asustar a la gente, diciendo que se puede arrancar con cosas tranquilas, que después se puede ir mejorando, pero no hace falta dejar un monoambiente de capital para tener un acuario marino. Bueno, exactamente. Yo, a ver, aclarando de que esto es algo súper básico, que va orientado principalmente al que todavía no tiene un marino, no tuvo experiencia con un marino y quiere entrar en el mundo o tener la posibilidad de ir armándose para entrar en el mundo de los peces marinos. Es muy normal que acá viene mucha gente con peces de agua dulce y cuando hablas del marino o ven la coralera o ven lo que sea, vean casi un imposible. Y es una pena que la idea sea esa, si bien uno sabe que a lo mejor es un poquito más costoso, pero que esté instaurada la idea de que el marino es medio un intocable. Mucha gente todavía le pasa. Entonces es como que está bueno que podamos mostrar lo que sería un armado de un cubo básico. El famoso kit de iniciación, pero hecho a conciencia. Tal cual, pero que vaya conducido a que no sea un fracaso, porque también a la gente a veces para que se meta le venden a cosas que son difíciles de llevar y muchas veces terminan en fracaso, y ahí es donde crece el tabú del marino y toda la historia, pero que tampoco sea un imposible en cuanto a poder llegar por los gastos que hay que erogar. Que también hay gente que le pasa eso, se encuentra con un consejo que le exige un gasto muy grande, y la verdad es que con mucho menos de los que algunos hablan se puede empezar de una buena manera, como para ir ingresando al mundo del marino bien firme y sin grandes probabilidades de fracaso. Los errores y los líos siempre están, eso hay que aclararlo. Digo, pocas probabilidades de fracaso porque a todos nos pasan cosas. Reducir el riesgo, nada más. Reducir los riesgos a la máxima expresión, digamos, para que sea más llevadero. Si te parece, vamos a mostrarla para ver un funcionamiento de la coralera, de cómo es las que se componen, que son los corales, que son los peces, y después armamos un mini kit. Claro, que estaría bueno, para que vean un mínimo de elementos de los cuales hay que reunirse para empezar bien, de buena manera, sin mucho lío. Sentido. Bueno, ahora sos vos la estrella. No, estrella, acá la estrella sos vos. No hay estrella. Bueno, básicamente, para el que nunca lo tuvo y ve y necesita orientarse de qué es cómo es el funcionamiento básico del marino, nada. Tenemos el display o pecera principal, que es el verdadero acuario, en el cual vamos a alojar la vida que querramos. Puede ser solo peces, puede ser un reef, y está bueno que eso uno lo tenga en claro antes de meterse en el proyecto, porque eso va a ser lo que va a determinar los elementos mínimos a disponer, y principalmente la gran diferencia está más que nada en la luz, en lo que nos va a pedir en cuanto a la calidad de iluminación. Pero bueno, nada, display,
el acuario principal. Decirle pecera, no empecemos. Pecera, con la- Ahí bueno, está, pero no le damos el empecemos. gusto a todos. Es Sí. como los SOA, que Sí, es watermelon y es Sí. amarillo con centro. Es verdad, pero Ahí. bueno, se pegan, algunas cosas se pegan. La pecera, Ahí está. Hablar En para este- público de agua dulce. en Somos este caso, así, es simples. verdad, es verdad. En este caso tiene un rebalse lateral, que es donde recibe la capa superior del agua, es la que hace el desborde, que es la que trae la mayor cantidad de nutrientes en forma de biofilm. Va a pasar por las cañerías al SAMP, que es el acuario o pecera o display inferior, Ah. que es donde se realiza la filtración, ¿sí? Una filtración combinada, que es una filtración mecánica, un skimmer, hay un reactor de medios por ahí, y la filtración biológica, que es la que nos aportan las bacterias, que eso el de agua dulce también lo usa continuamente y lo sabe, que están alojadas principalmente en el marino, en la roca que podamos usar, que es muy importante, porque es una roca, la natural es hiperporosa, con una capilaridad ideal para lo que es el acuario marino, para alojar las bacterias que necesita. Pero también hoy tenemos las opciones de lo que es comercial, artificial, y en este caso hay un buen ejemplo, ahí con cubos y con barras de material poroso, que no sé si vamos a estar pudiéndola ver bien ahora, si no... Yo te soluciono. Ahí está, ahí está. Aclaramos bien el panorama. Que combinadas las dos acciones, la mecánica y la biológica, es lo que logran que podamos tener una buena calidad de agua, que es la base fundamental de cualquier acuario, ya sea marino o dulce. Cuanto mayor calidad de agua, más sanidad y mejores resultados vamos a tener. Resumidas cuentas, no hay nada raro. Lo que a mí me encanta decir siempre, que un acuario marino que tiene el equipamiento básico mínimo no es más complicado que un acuario de agua dulce para tener... A la defensa de lo que vos decís, o sea, Sí. primera vez que estoy de acuerdo con vos. Una de las pocas veces. Pocas veces. Pocas Más veces. fácil que un plantado. De alto requerimiento. Sí, de alto requerimiento. Yo creo que sí. Lógicamente, en el marino de Arrecife, si vamos a ir a poblarlo de corales de mucha exigencia, nos va a pasar lo mismo que en el plantado. Vamos a tener que erogar mayor cantidad de dinero en equipamiento, porque son requerimientos muy grandes, la atención que uno les tiene que dar es más continua y precisa, pero yo los comparo a unos y otros, vamos a ponerlo como iguales, ¿sí? Para no ser injusto con ninguno. Todo va a depender de lo que busquemos armar. Bueno, ahora vamos a empezar de lo más fácil a lo más complicado, que así está armada la coralera, digamos. Sí, sí, aparte que nos va a servir para que cuando hablemos de equipamiento requerido por cada variedad de coral, nada, lo entendamos un poco mejor para el que no tiene la experiencia de haberlo convivido. Ahí estás enfocando primero que nada la parte donde hay corales blandos, ¿sí? Zoántidos, Sarco. sinularias, un sarco, corales que son, Ricordea. sí, hay unas ricordeas, corales que son delicados como todo coral, ¿sí? Entre comillas, porque son de los más resistentes y de los que menos nos exigen en cuanto a iluminación. Menos no es nada ni es poca, pero es menos iluminación. Son corales que requieren menos potencia de iluminación, entonces nos permiten usar equipos que no sean hiper caros en comparación a lo que nos requerirían estos bichines. Ahí están los zoántidos, las sinularias, bueno, sarco, como dijimos antes, son corales que nos permitirían armar un acuario de arrecife muy bonito, muy lindo, con movimiento, con muchos colores y que no nos exigiría comprar una iluminación extremadamente cara. Como decimos siempre, lo que frena el marino es la iluminación, en el sentido de con corales es totalmente distinto que sin, para un solo peces, y también mismo dentro de con corales, qué tipo de corales. Exacto. Vamos a los intermedios, por ejemplo. Los intermedios, bueno, los corales del EPS
nada, las eufilias, por ejemplo, un Duncan que está ahí en primera fila, Euphilia Storch y demás. Son corales que ya tienen un cuerpo duro, rígido, calcáreo. LPS, casualmente el nombre es por la longitud del pólipo, el long polyp, de pólipos largos, que son muy vistosos en cuanto a coloridos, en cuanto a movimiento, y que son, digamos, la gama media en cuanto a exigencia, ¿sí? También ahí atrás se ve, nada, una montípora, una cuerno de alce, la verde, que ya es un coral rígido, pero que también es de intermedia exigencia para lo que podría ser un acuario. Estos ya nos piden un poco más de luz, ¿sí? Sin llegar a las exigencias máximas, pero nos piden una iluminación un poco más cuidada e intensa. Y después mostramos ahí un ejemplo, nada, de un frag de Acropora, que si se quiere, ya es el otro nivel. Ya es el nivel superior en cuanto a exigencia de iluminación en las variedades que existen, que son muchas y que algunas en más o en menos nos piden características especiales de luz. Por eso tenemos acá claro ejemplo con el tema de la iluminación. Exacto. Tenemos sí, que anda muy bien, muy conforme. Espacio Arrecife, nacional, económico para lo que es el mercado. Para lo que es iluminación de arrecife es un valor excelente y suficiente para tener, digamos, corales blandos y intermedios. Y yo te digo la verdad, hay acuarios montados con acroporas que también están equipadas con las barras de espacio arrecife perfectamente bien. Y en la parte de duros, que igual se imaginarán y verán ahí en imágenes que hay blandos mezclados atrás, ¿no? Porque la iluminación, cuanto mejor podemos poner, les sirve a todos. Después tenemos que ir regulando ubicaciones por una cuestión de potencia de luz que le llegue a cada uno, de par de luz. Pero sí, en la parte donde querramos tener acroporas y demás, vamos a tener que optimizar cuanto más podamos la iluminación para tener buenos resultados. Bueno, ya hablamos de iluminación, equipamiento, tipo de corales, requisitos. Armamos un mini kit para mostrar y hablar de cada uno de qué es cada cosa para que se sepa con qué hay que contar para arrancar con un acuario marino. Hicimos acá el kit argento de iniciación. Sí, vamos a mostrar básicamente con ejemplos lo más terrenal posible, como para alguien que quiere iniciarse y empezar a hacer experiencia se pueda animar y meterse. Acá vamos a ver en reducido lo que vimos en la coralera. Allá tenemos dos peceras, dos displays, ¿sí? Acá vamos a tener, en un solo cubo vamos a tener todos los dos sistemas incorporados. El sistema principal, que es donde va a estar la vida, los peces, los corales o lo que se pueda poner o uno quiera poner. Y en la parte de atrás haría de SAMP, que en el caso es la pecera inferior allá en la coralera. Esto vamos a llenar con agua de ósmosis, ¿sí? Tenemos el rebalse, que en vez de ir por cañerías y por el rebosadero lateral, en aquel caso, tenemos el rebalse interno. Hace la circulación y va a volver al acuario principal. Para eso lo que precisamos es, por eso hablábamos de elementos básicos, ¿sí? El agua, el acuario y el agua la teníamos ahí. Para que el agua vuelva después de haber rebalsado, necesitamos una bombita de retorno, ¿sí? Va a ir acorde a los litros que tengamos en la pecera. Vamos a aclarar algo, que es un cubo chico, estamos usando materiales en algunos de entrada de gama, todo se puede mejorar. Exactamente, por eso hablamos de básico, Ger. Claro. Porque si vamos a ir a los topes de gama de todas las marcas, es donde la gente choca con un gasto que se torna a veces imposible, porque hay que reconocerlo. Todos los que empezamos, cuando arrancaste, asustás, pero si uno recurre a cosas buenas, ¿sí? Pero no los topes de gama, que son los ideales, es como cuando uno compra un auto, ¿sí? No vamos a dar marca porque los ejemplos sobran, pero
no todos podemos ir al auto superdeportivo europeo. Entonces vamos a empezar con un auto más común. Andamos en auto y vamos a hacer las mismas cosas. Acuario, no comparemos Twingo con Ferrari, pues arma un quilombo. No, no entremos en ese. pero podemos hacer la de Shakira y Piqué, que nos sale bien, porque nos peleamos lindo. Así que hay que ver quién es Shakira y quién es Piqué, nada más. Después tiramos la moneda. Listo, Don, arranque nomás. Nos hemos quedado con la bombita. Con la bombita. ¿Dónde está la bombita? Tuve que venderla. Ah, sos hermoso. Qué Bueno, tipo lindo. ¿Y qué ponemos? Cuando tengamos la cantidad de suscriptores que Luisito Comunica, digo, no la vendo. Ahora, primero vendo y después jodo con YouTube. No se puede hacer, no se puede. Me alegro por el local, pero me mataste. Bueno, nada, hagamos de cuenta que tenemos la bombita. Vamos a hacer un equipamiento mínimo del Pero cubo. no la hagamos low cost, no la hagamos loco. Vamos a hacerlo más caro, vamos a hacerlo el asunto. Usá lleva ahora. Ahí está. Bueno, va de ejemplo porque no la vamos a poder instalar porque es grande. Esta es más grande. Pero bueno, es la bomba de retorno. Teníamos el agua, si mal no recuerdo. Había que equipar. Entonces, tenemos el rebalse. En el primer rebalse se puede poner un medio filtrante mecánico muy sencillo. Generalmente se usa guata, esponja. Hay que tratar de ponerlo de una manera tal en que sea fácil removerlo y limpiarlo, porque eso hay que hacerlo metódicamente. El agua pasa a una segunda fase, que es la segunda etapa del SAM, donde vamos a usar, en teoría ahí vamos a poner el skimmer, en este caso es un skimmer mochila, va agarrado del borde del acuario, toma agua de la segunda fase, la trabaja, la filtra, la limpia, después vamos a hablar bien de cómo funciona el skimmer, la devuelve a la misma fase y por decantación viene a la tercera y última, que es donde tendría que estar la bomba que Germán acaba de vender. Sí, exacto, ahí. Porque no hay límites acá, y la devuelve al acuario principal. O sea, ese es el funcionamiento de la circulación normal del agua en el acuario marino. Elementos entonces vitales: acuario del agua, un skimmer, un poco de esponja pero que eso vamos a tomarlo como no parte del equipamiento, sino parte del mantenimiento, ¿sí? El skimmer y por última la bombita que no está, que es la que tendría que ir en esta última etapa, que es la que nos devuelve el agua. Este no te lo vendí. Este no me lo vendiste. Lo que pasa es que, claro, ahora como hace calor uno trata de evitar de hablar de algo que dé calor, pero bueno, esto es otra cosa que es fundamental. El acuario marino, la temperatura tiene que ser una temperatura promedio de 25, como los acuarios de agua dulce tropicales también. Así que es necesario poner un calefactor, que también lo podemos ubicar en la parte del SAM, donde trabaja el skimmer y demás. Y va a mantener la temperatura en todo el acuario de manera perfecta. Eso en cuanto a lo que sería un equipamiento básico, en cuanto al arranque, a lo que hay que hacerse. Y después, hablamos que teníamos agua. El agua, para que sea apta para un acuario marino, básicamente lo primero que vamos a necesitar es sal, ¿sí? Ahí Sal. pusimos una muestra, pero bueno. Es una muestra de una marca, tenemos una, hay muchas en el mercado. Esta es una muy buena sal que da buen resultado. Pero acompañando a la sal, que ya tenemos el agua en condición de densidad ideal y demás, ahí empieza el tratamiento del agua para hacerla habitable en el final del ciclado. Ahí sí te puse varias marcas de bacterias. Sí. Para tratar el agua tenemos bacterias de Tropic Marine, hay de Brightwell, tenemos las de Aquaforest. O directamente el kit de inicio de Brightwell. Que vienen todo completo en todas sus Para los ansiosos como yo. Sí, para apurar un poco el ciclado en la medida que se puede, pero siempre aclaremos que en lo que son acuarios marinos, en todo, pero en los marinos en especial, el condimento básico necesario es la paciencia, ¿sí? Que no te llevas muy bien con la paciencia, lejísimo pero es muy necesaria, ¿sí? Respetar los tiempos de ciclado y de evolución. Roquita, acá tenemos roca, sintética para... Sí, acá tenemos sintética como ejemplo.
no solo va a servir para decorar, y que sea parte de la decoración, el aquascaping de nuestro acuario, que nos sirva de base para instalar los corales en el caso de que los haya, o de refugio para los peces, sino que también nos va a servir para que sea una buena fuente de nitrificación para las bacterias, ¿sí? Tanto la roca que va a ir adentro de la parte que es pecera, como material filtrante del que hablamos en el caso del ejemplo del Reef al principio. Estos son de Brightwell, hay de Product en forma de canutillos, estos son cubos, todo material hiperporoso que sirve de alojamiento para las bacterias necesarias para que se cicle el acuario. O sea que a grandes rasgos todo lo que precisamos está ahí arriba de la mesa. A grandes rasgos es eso. Y dejamos para un segundo video la parte de iluminación, que ahí tenemos para hablar bastante. Sí, hay para hablar bastante. Igual ahora les podemos hacer un resumen pequeño con 3 ejemplos para que veamos con qué podemos contar para montar un acuario como esto, con lo que tenemos acá a mano, pero para que haya una idea general. Después de iluminación vamos a hablar tranquilo, da para hablar un rato, para poder comprender las necesidades de iluminación de cada tipo de acuario que querramos armar. O sea que, en resumidas cuentas, este equipamiento, este es un cubo de 40, puede ser de 50, pues es lo mismo de lo que estamos hablando, nada más que era más cómodo bajar este que el... Sí, un poco más más liviano. cómodo que bajar el bodoque aquel, era más liviano. Habitantes para esto, que recomiendes. Habitantes para esto, una vez ciclado, lo primero es poblar con peces, que la verdad es que aparte es el final del ciclado del acuario, la presencia de peces, la verdad que lo cierra y lo purifica de manera ideal. Peces va en gusto. Yo creo que en todo cubo lo primero que aterriza es un payaso, ¿sí? El payasito es No falla. un pez que no falla, un pez de batalla y un pez que nos gusta a todos, y lo damos como un ejemplo. Pero hay opciones, está a quienes les gustan las damiselas, pero digamos que el payaso es un pez ideal para arrancarlo, y una vez iniciado, y si nuestra meta es incorporar corales, siempre como arrancamos a la iniciación del video con algún blando sencillo, como para ir testeando la evolución del coral también con la maduración del agua. Tema iluminación, la vamos a mostrar acá, que ya están funcionando, pero para tomar una pequeña idea. Exacto. Como hablamos, si la meta es poner corales, tenemos la opción, las barras de espacio arrecife, es una forma de mostrarla, como una iluminación de gama media, sin desmerecer nada, porque la calidad es excelente. Ahí tenemos las dos, la full y la de espectro azul, como para que las vean. En un cubo pequeño como el que tenemos ahí, podríamos usar satélites como estos, que son de los chicos de Diseño Reef, que también vienen en varias presentaciones, actínicos, Royal Blue, en blanco firme, o sea, se pueden combinar de distintas maneras. Y si uno dispone de un poco más de recursos, Billetín, sí, ya es pasar a la gama de importados. En este caso ahí están viendo una Hydra 64, que esto es para un acuario más grande que estábamos viendo. pero bueno, recién, hay ¿no? 32, hay Claro, 64 en 16. stock, 16 también hay barra de espacio de Recife, están allá, hay 16, hay de todo un poquito, de todo un poco. Y si no se trae, no hay problema. Y si no, hay algo bueno, que es que si hicimos la inversión inicial para el cubo y arrancamos el cubo, hasta que tengamos corales nos podría servir una iluminación LED normal, con una potencia suficiente como para que los peces también estén bien y confortables. Porque los peces también necesitan luz. Una potencia mínima de luz, pero podríamos arrancar con una iluminación base. Espectacular. ¿Ya estás sinfoneando? Y ¿qué voy a hacer? Si vos no lo haces, me toca a mí. Así que ya damos por culminado el video del marino. No, bueno. Listo. Para el próximo. Hiper básico, sí. Meramente para
para que veamos los elementos básicos y desmitificar un poco de que no es tanta historia. Es muy basiquito, en serio. Después lo vamos a hacer un armado con sustrato, haciendo el aquascaping. Después lo vamos a hacer, pero... Seguí laburando porque... Chao.